Ahora quiero leer brevemente un fragmento de un libro, que después le voy a contar qué libro es, que lo estoy leyendo, me parece muy fascinante. Dice así: la primera noche en Auschwitz me obligaban a bailar para el comandante de la SS, Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, el hombre que había inspeccionado la fila de recién llegados ese día y que había condenado a muerte a mi madre. «Baila para mí», me ordenó. Yo estaba de pie, muerta de miedo, sintiendo bajo las pieles el gélido suelo de cemento de los barracones. Fuera, la orquesta del campo empezó a tocar un vals, el Danubio. Recordé el consejo de mi madre: nadie te puede quitar lo que tienes en la mente. Voy a leer más arriba, para poner en contexto. Una fría mañana de abril detuvieron a los judíos de casa y nos encarcelaron en una vieja fábrica de ladrillos en las afueras de la ciudad. Unas semanas más tarde nos metieron en manga a mi padre y a mí en un vagón para ganado en dirección a Auschwitz. Mis padres fueron asesinados en cámaras de gas el mismo día que llegaron. Esto lo escribe la autora Elit Leger, que es una psicóloga, psicoanalista, doctora, muchas cosas más, húngara, de nacionalidad húngara, que sufrió los abates del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y cuenta en un libro, tiene dos libros, un libro que se llama La bailarina de Auschwitz y otro libro que se llama En Auschwitz no había, y después le voy a decir que no había en Auschwitz. Y ella da como algunos consejos que tienen que ver más que nada con la libertad personal. Pero a mí lo que me llamaba la atención de esta situación es cuántas veces hemos estado realmente en una situación tan cruel, tan determinante, tan dura, tan triste, tan angustiante, en que decimos, como cristianos o no, creyendo o no, siento que estoy solo, siento que aquel que estaba conmigo no está más, siento que no tengo en quién confiar. O sea, miro para mi costado y tengo muerte, miro para el otro lado y tengo angustia. ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué estoy acá? ¿No? Tenía 11 años cuando le pasó esto. Claramente no se lo merecía. Entonces yo pienso en que todos en algún momento hemos estado en alguna situación en que pensamos que nuestra fe le pasó algo a nuestra fe. Y acá voy a referirme a fe, como dos conceptos. Cuando nos acercamos a Dios y creemos en Él, tenemos fe en Dios, creemos en Él, creemos que Él existe, creemos que le hay, pero no quiero referirme a ese tipo de fe. Quiero referirme a la fe que nos hace creer en que ciertas cosas pueden suceder por milagro de Dios. ¿Tá? Entonces yo pensaba, cuando estamos en este tipo de situaciones, ¿qué pasa con esa fe? ¿Qué pasa con esa fe que nosotros creíamos que teníamos? Y yo pensaba, cuando te pasa algo tan grave, tan así, que puede ser, yo describía a esta bailarina, pero claramente hay situaciones que son mucho más crueles que nos pasan, que le han pasado a todos, desde abusos, maltratos, violaciones, robos, cantidad de cosas, pérdidas, deudas extraordinarias. O sea, ¿qué pasa con nuestra fe en esos momentos? Y ahí fue cuando estaba parte de una canción que estaba escuchando, que después se invitó a escuchar, que se llama Mi fe se gastó. Y yo pensaba, wow, ¿qué concepto mi fe se gastó? Y justo me acordaba del día que compartía la Karina en el grupo de Aumenta nuestra fe, creo que era que decía, o Aumenta mi fe, era vos, que hablabas de eso. Y en realidad cuando hablamos de aumentar la fe y de la poca fe, quiere decir que la fe es algo que va en crecimiento, que puede crecer y que puede decrecer. Y muchas veces no hablamos de eso, creemos que tenemos la fe absoluta y no hablamos de que la fe se puede agotar, que la fe se puede ir. Y yo digo, ¿por qué digo que la fe se puede ir, se puede agotar? Bueno, porque básicamente cuando Jesús muchas veces le dice a sus discípulos, hombres de poca fe, tengan fe, inclusive los discípulos le piden a Jesús que le dé fe. O sea, si están pidiendo algo, porque algo se puede agotar y se puede acabar. Y muchas veces nos olvidamos de que la fe se agota. ¿Tá? Y en esto quiero leer Hebreos 11.1 para leer la definición que tiene la Biblia sobre la fe. La palabra fe viene del latín piscis, que en realidad viene del griego, ¿tá? Que significa fidelidad, creencia, certeza absoluta en algo o en alguien. Y paradójicamente no aparece en el Antiguo Testamento, y en los Evangelios aparece en Mateo, Marcos, en Lucas, y no aparece en el libro de Juan. O sea, me llamó poderosamente la atención que en el libro de Juan no existe la palabra fe. Quiero leer Hebreos 11.1.
Voy a leer algunos cuantos textos, así que... Dice, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Leo de vuelta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Y lo que en algún momento hemos aprendido a creer en Dios, caminamos en convicción de cosas que no vemos nunca quizás. Hay cosas que quizás no tenemos. ¿Okay? Se nos dan promesas o se nos dan palabras de cosas que no tenemos en el presente. Y muchas veces está ligada a esa, la esperanza que tenemos en un Dios que nos amó, amén, que nos encontró y que creemos que es un Dios de milagro. ¿Ah? Y ahora vamos a ver cómo empieza a actuar esa fe. Y cuando estamos en este tipo de situaciones, ¿no? Cuando quizás estamos en nuestro mejor momento con nuestra hermana. Yo lo pensaba la fe como una batería que uno va llenando, ¿no? Uno llena la batería de la fe y cuando estamos en nuestro nivel de batería de la fe al máximo, ¿no? Cuando vamos a orar sobre algo, pedimos fervientemente, Señor, en tu nombre, cambia esta montaña de acá, Señor. Y a medida que las cosas no van pasando como queremos, vamos bajando la intensidad de la fe hasta que llegamos a ese momento que decimos, Señor, haz tu voluntad y que sea lo que tú quieras. Ya como entregado, como que está, ya no sé cómo más orar. La fe ya se agota, o sea, a eso es lo que voy. La fe se termina menguando. Y no es que dejamos de creer en Dios, o sea, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de dejar de creer en Dios. Estoy hablando de cómo descansarnos en decir, bueno, que sea lo que quiera, si va a ser, va a ser, si es de Dios, como decimos, si es de Dios va a ser, si no es de Dios no va a ser. Y dejamos de orar, dejamos de pedir, ¿verdad? Y dejamos, es tan esencial como de creer, porque en realidad cuando miramos en la Biblia la fe está muy enlazada con la oración. Siempre que Jesús hablaba de la fe, siempre estaba la oración al costado, siempre el pedir. De hecho, ahora vamos a ver unos textos donde Jesús hablaba de eso. Entonces, quiero leer Mateo 14:31, que es un poco el resumen de cómo actúa la fe en nosotros. Mateo 14:31, un pasaje bastante conocido. Mateo 14:31. Perdón, voy a leer un poquito más arriba. Desde el 22, así le ponemos contexto a la historia. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subía al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡ten ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Me quiero detener hasta acá, después seguimos leyendo el siguiente versículo. Esta es como la primera parte de cuando estamos con ese nivel de batería de fe, cuando Dios hace ese milagro que nos tiene así como al 100%, y vamos y cruzamos mares y somos capaces de pararnos sobre las aguas y somos capaces de ir para allá, porque tenemos una confianza, una fe tan ciega, ¿verdad? Que no titubeamos, no temblamos, siempre vamos hacia adelante. Pero la segunda parte del versículo es lo que nos pasa generalmente en nuestra vida. Y sigo leyendo del verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo verdaderamente es hijo de Dios. Y este es como el segundo momento que transitamos en nuestras vidas, ¿no? Cuando estamos tan frecuentemente, nos pasa algo, en este caso fue el viento que azotó, y nos pasa algo que nos hace dudar, que nos hace pensar, decir, ¿estará en lo correcto esto? ¿Estará bien?
voy por acá, y nuestra fe empieza a menguar, nuestra fe se empieza a gastar, y ¿qué pasa? Nos hundimos de vuelta. Y ahí Jesús nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenías todo en tus manos, tenías todo ahí a la vista, estabas jugando con las cartas a la vista, de lo que yo iba a hacer con vos, de lo que yo tenía para ti, de lo que yo te había prometido hace tiempo, ahora, un tiempo, y vos dudaste porque te dijeron, te contaron que eso no era así, porque te dijeron que, no sé si están así, no vayas allá porque sabés que, estás de menos allá, te ponen cosas en la cabeza, y ya dudaste, y cuando ya dudaste, ese momento donde nuestra fe se agota, nuestra fe decliva y nos hundimos. Amén. Creo que en realidad lo digo como que es algo de nuestra vida porque es como que estamos todo el tiempo en esta circunstancia. Llenamos nuestra batería de fe al 100%, ¿tá? Pasa algo y nos hundimos de vuelta. Y pensaba que en realidad quizás a veces el sentir que caminamos sobre las aguas, el sentir que Dios nos ha dado ese milagro poderoso, hace y nos creamos que podemos vivir ya una vida de fe. O sea, ya vivimos nuestra vida de fe por ese milagro. Y está bien, no digo que esté mal, pero también hay que seguir adelante. ¿Tá? Y no quedarnos solamente en ese milagro de caminar sobre las aguas. ¿Amén? No es solamente hacer enramadas. En algún momento por allí, cuando Jesús está en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, está que Pedro hace una enramada y como que se quiere quedar allá a vivir y tal, no es ese milagro. O sea, aunque tenemos muchos milagros en nuestra vida y muchas cosas que Dios ha hecho por nosotros, no nos podemos quedar atados solamente a eso. ¿Tá? Porque eso es algo que viene a nosotros para poder señalarnos y darnos la señal de que Dios es real, de que Dios está con nosotros. Amén. Les dice que las señales le seguirán a los que creen. Amén. Dios manda esas señales, esos milagros, esas cosas que hace con nosotros, como señal de que nosotros creamos que estamos en Él. Pero no nos podemos atar a eso. No podemos vivir solamente por milagros. Amén. Hay que hacer otro pasito más y ya lo vamos a leer. Y en realidad, esto que nuestra fe se gasta, nuestra fe mengua. Yo me acordaba de una canción de Santiago Benavides, que es un autor que me encanta mucho, sabe que lo nombro muchísimo, que habla de las pastillas de la fe. Yo no lo voy a tocar ahora porque sinceramente no pude sacar los acordes, pero dice, deberían inventarse las pastillas de la fe e incluirla en la canasta familiar. Entonces dice que en realidad, si inventaran la pastilla de la fe, todos quisiéramos tener un poquito de pastilla de la fe en nuestro bolsillo para en cualquier momento que estamos ahí en declive y en vez de tomar un Perifar 600, tomamos la pastilla de la fe. ¿Tá? Entonces hablaba de esa pastilla de la fe, me pareció muy cómico como él lo refería. Y en realidad este libro que yo le nombraba se llama En Auschwitz no había Prozac. Prozac es un antidepresivo. ¿eh? Y en realidad esta autora relata que en algún momento cuando yo estaba en consulta, como yo le decía, ella es psicóloga clínica, viene un paciente que era muy farmacodependiente, o sea que dependía muchísimo de los medicamentos farmacológicos, que dependía muchísimo, casi al extremo de la adicción. Entonces le viene y le dice, doctora, en Auschwitz no había Prozac. O sea, en Auschwitz, en esta ciudad donde fueron maltratados, no había Prozac. ¿Cómo hacía esta gente cuando estaba sufriendo el máximo para no tener esas pastillas que les hacía nuclearse y decir, bueno, no está pasando nada? No había esos antidepresivos en Auschwitz y era solamente lo que cada uno podía hacer consigo mismo. Entonces, esta pastilla de la fe, que en realidad es simbólica, es como ese medicamento que nosotros tenemos y que podemos recurrir cuando estamos en turbulencia, cuando estamos pasando momentos delicados, ¿tá? Y como cimentar una base para que nuestra fe no declive y que pueda crecer nuestra fe, que pueda aumentar nuestra fe. Siempre usamos nuestra fe, Señor, aumenta mi fe, Señor, danos fe, y que podamos crecer nuestra fe. Y ahora yo cuando estaba escuchando esta canción pensaba, bueno, ¿qué cosa? ¿Cómo funciona esto de la fe? Porque está perfecto, la fe sale la convicción de lo que no se ve, la fe se gasta, mi fe se ha gastado, o sea, hemos tenido muchísimos momentos que mi fe se ha gastado también, y bueno, ¿y cómo hacemos para que esa fe no se agote? Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen alguna medicina para que esa fe no se agote? No, bien. Yo tampoco la tenía, te cuento. Yo tampoco la tenía, y en realidad, reflexionando, leyendo la Biblia y meditando, porque era un interrogante que me había puesto Dios y decía, bueno, pero resolveme este problemita, o sea, ¿y ahora cómo sigue esto de la fe? Y en realidad, a un pasaje muy básico que todos hemos escuchado en algún momento,
¿Qué dice en Santiago? La fe sin obra es muerta. Es tan sencillo como es. ¿Cómo hacer para que nuestra fe no se agote? Hay que hacer obras. O sea, va muy ligado y es tan sencillo como eso. O sea, ahora vamos a ver el pasaje. El hacer obras, el hacer obras quiere decir el hacer una acción, algún tipo de servicio, ir, estar, abrazar, comprometerse con el otro, con el prójimo. Eso es lo que hace que nuestra fe no mengue, no se agota. Siempre decimos, si estás con depresión, andá a servir. Si estás mal, andá a servir. Yo cuando los chicos me decían eso. Si estás pasando mal, andá a servir. Y mágicamente no, por obra de Dios, cuando hacíamos eso, uno siente que cuando hace esas cosas como que capaz que está hecho pedazo, capaz que llegas a tu casa y está todo mal, pero sentís un gozo y un regocijo en tu corazón. Porque lo que hace que nuestra fe siga creciendo y no mengue es las obras. Amén. Quiero leer Santiago 2.14, que es donde hace referencia a eso. Santiago 2.14. Que el título de hecho es La fe sin obra es muerta. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Y esta es como el sello que a mí me dejó cuando estaba pensando esto. En realidad lo estaba meditando para mí. En algo tan sencillo como eso. Nos olvidamos de que en realidad las obras deben estar al servicio de Dios. Amén. Y cuando hablamos de hacer obras para Dios. Y claramente cuando le estamos dando de comer a alguien, estamos brindando un vaso de agua a alguien, lo estamos haciendo para Dios. La Biblia lo dice: en cuanto lo hacéis para uno de ellos, para mí lo hacéis también. Y esa es la única forma en que nuestra fe no mengue, que nuestra fe pueda continuar creciendo. Allí, no lo voy a leer porque más o menos todos conocemos cuando habla de con la higuera, cuando Jesús maldice a la higuera y le dice: si tuvieres fe, no dudares. Después cuando habla de si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dice a esta montaña: pasa de acá para acá. Y cuando habla de eso, no habla necesariamente del árbol de mostaza como que vamos a trasplantar un árbol, sino quiere decir que nuestra fe puede ser así de pequeña y puede transformarse a ser súper grande. O sea, ya Jesús hablaba de que nuestra fe va en crecimiento. Amén. O sea, es una fe que debería ir en crecimiento y que también va a crecer, porque es parte también del proceso de ser cristiano. Amén. Que la duda es parte nuestra, es parte del ser humano. Amén. Aunque Jesús dice: no dudéis, o sea, sabemos que en algún momento vamos a dudar y vamos a flaquear, pero tener confianza en, como dice Él: ¿por qué dudáis? Estoy yo acá, no duden, no tengan miedo, no tengan temor, caminen hacia adelante, sigan, yo estoy yo acá. Y nos vamos a ir, bueno, sí, quizás te vayas a caer y te vas a tropezar, pero yo estoy contigo. Amén. En algún momento de estos años, un amigo me dijo: yo sentí que Jesús me soltó la mano. Y a mí, me dejó en mi corazón eso con mucha, no tristeza, sí, pero más que nada desasosiego de decir, porque sentía que había sido así, sentía que realmente se había soltado la mano. Y en realidad yo pensaba: Señor, ¿qué pasó acá? ¿Por qué quedamos tan solos? O sea, nos había dado una promesa muy linda, en la cual creímos, y sentimos que en realidad nos habíamos quedado solos en algún momento. Y en realidad con los años, en realidad lo que entendía era que en realidad no era que nos estaba dejando solos, sino que nos llevaba en sus brazos. Y eso nos da aún más protección que fuera nuestra mano. Porque en realidad, un niño, por ejemplo, cuando va cruzando la calle, ¿no?, te da la mano, lo vas con él en la mano. Pero cuando pasa un auto, ¿qué haces? Lo agarras en los brazos para protegerlo. Entonces, yo le quisiera responder a mí, en realidad no era que nos había soltado la mano, sino que era que nos estaba abrazando para cuidarnos aún más todavía. Amén. Y esa fue una de las tantas experiencias donde Dios pudo probar mi fe. O sea, lo hablo a nivel personal. En un momento como yo decía recién, estaba al 100% de batería,
todas las cosas aparentemente me funcionaban bien, y Dios nos hace una promesa, nos manda a tal lugar, nos va horrible, económicamente nos va horrible, y sufrimos muchísimo, y con los años, como 3 o 4 años después, yo me di cuenta que lo que quería Dios era probar mi fe, porque yo estaba tan cómodo en lo que estaba haciendo, que en realidad mi fe era muy básica no, pero era como muy cotidiana, muy de cristiano, de ir a la iglesia, cumplir, ir allá, o sea, nada mal en realidad, pero nada que me hiciera crecer, o sea, yo estaba estancado, o sea, nada que me hiciera crecer. Y allí en Pedro, la ver que dice que nuestra fe es probada como el oro, amén. Entonces yo en mi vida necesitaba que mi fe fuera probada como oro. Y bueno, Dios tuvo esa manera de probar mi fe con el oro, a través de ese momento. Pero cada uno de nosotros tuvimos momentos en donde Dios probó nuestra fe. Amén. Y la prueba como el oro. El oro es un metal que se funde y después sale algo precioso, se funde hasta que pueda salir ese metal. Nuestra fe va a ser probada, sépanlo, va a ser probada a fuego como el oro, porque su palabra lo dice, amén. Pero ¿qué dice? Para que nos dé paciencia, para que nos dé sabiduría, para que nos dé convicción y para poder también pasar a otro nivel de fe. Amén. Cuando nuestra fe es probada a ese nivel, vamos a pasar a otro nivel que va a ser un nivel donde ya estas cosas cotidianas ya no nos van a afectar tanto. ¿Tá? Y después van a venir otras cosas, otras pruebas más, pero de eso no vamos a hablar. Quiero leer ahora Marcos 2:5. No sé cuánto voy porque dije que me iba a ser extenso. Marcos 2:5. Voy a leer, perdón, desde el versículo 1, Marcos 2:1, así también le pongo contexto. Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaban el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijos, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. Porque habla que así blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ahí sí. Lo que me quería quedar es esto. Cuando ve el paralítico entrar, Jesús le dice, al ver la fe de ellos, o sea, fue algo muy visual, y claramente hubo una acción que hicieron esta gente. La acción, ¿cuál fue? Entrar el paralítico, ayudar a aquel que no podía entrar. ¿Tá? Y dice que al ver esa fe, Jesús lo sanó, tan solo por ver la fe de nosotros. Amén. Y vos nombrabas a la mujer del manto, y yo me acordaba que también le dice: tu fe te ha sanado, o me tocaste, te ha sanado. La del flujo también le dice: tuviste fe y te sané. O sea, siempre hubo una acción de por medio, siempre hubo un acercarse, siempre hubo el paralítico Bartimeo, cuando estaba allá clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, lo siguió todo el camino para clamarlo, para perseguirlo, y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, ya no necesitas más esto. Amén. O sea, Jesús muestra a través de los evangelios que la fe es la muestra de obras de amor. O sea, es la fe, la ve en obras de amor. Y a través de esa fe de obras de amor es que vienen los milagros. Y si ustedes ven en Hebreos, allí donde habla de la galería de la fe, que yo le digo que nombra por fe Abraham hizo esto, por fe Moisés hizo esto, por fe tal hizo esto, que nombra cada uno. Yo podría enumerar ahora a todos los que estamos acá y que tuvieron algún tipo de milagro en sus vidas, que fue lo que pensaron hoy, y yo podría decir: por la fe de Karina, Jesús hizo esto; por la fe de Claudia, Jesús hizo esto; por la fe de Harry, Jesús hizo esto. Todos hemos tenido algún tipo de acción o milagro en nuestras vidas, que Dios se reconforta, que es una fe que tuvo un milagro, amén, un milagro, ¿tá? Pero que seguramente hubo una obra por detrás. Quiero ir a Gálatas 5:6,
Necesito buscar bastante. Gálatas 5:6, que es un poquito encerrando esto que decía. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, dice, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. De vuelta, la fe que obra por el amor. ¿Cómo demostramos nuestro amor? A través de la fe. ¿Cómo demostramos nuestra fe? A través del amor. ¿Cómo demostramos nuestra fe y nuestro amor? A través de las obras, a través de las acciones, a través del servicio. Amén. Un poco para ir cerrando, que quiero después cerrar, pero cuando estaba buscando pasajes que hablaban sobre la fe, había muchísimos, obviamente. ¿Se acuerdan cuando habla de la armadura de Dios? Capaz que lo leo también. Efesios 6:16, que habla de toda la armadura de Dios. Lo leo muy rápido. Efesios 6:16. Que describe como toda la armadura de Dios. Entonces dice 16, la armadura de Dios. Leo el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y yo pensaba, me parece espectacular, nos cubrimos con la fe como escudo. ¿Y qué pasa si nuestra fe chica? Tenemos un escudo que no nos va a cubrir nada. O sea, también en eso pensar que la fe que podamos tener en Dios también va a ser en cuanto nosotros podamos estar cubiertos sobre Dios. Amén. Y para cerrar, en realidad me interesaba mucho las acciones de Jesús, porque en realidad es la persona que nos mostró como todo el camino, que nos enseñó a través de sus acciones, a través de su milagro. A través de sus milagros también nos enseñó, nos trajo todas las enseñanzas que necesitábamos tener, nos las trajo Jesús. Y yo pensaba, ¿cómo tiene que ser nuestra fe para que no se gaste, o para que se gaste lo menos posible? ¿Cómo tiene que ser esa fe para que pueda aumentar, para que pueda crecer, para que pueda alcanzar a otros, para que a través de ese amor pueda afectar a otros? Amén. En realidad es el principio fundamental, poder llegar a otros, poder hablar de este amor a otros. Amén. ¿Cómo tiene esta fe? Y bueno, esta fe tiene que ser sencilla. Amén. Esta fe tiene que ser sencilla, ¿amén? Sencilla como fue Jesús, sencilla como Él nos dio la elección de venir acá a esta tierra y nacer en un pesebre, sencillamente como hacer acciones tan sencillas como sentarse a comer con los pobres, acciones tan sencillas como dejar que una prostituta se acercara a Él y le lavara los pies, acciones tan sencillas como pedirle al resto que no apedree a la gente que está mal, que estamos todos mal, no apedreen a esa mujer. Acciones tan sencillas, así es nuestra fe, sencilla. Estoy un poquito de... Cuando juegan, como gota de rocío que se roba, como cruz de lucida bandera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres.
flores, que se alegren de alegrar sus corazones y que lloren también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fue tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón y celebrar, para liberar el pálido llorar. Dame una fe sencilla que me da espacio a la mentira, que logre acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llegó a la vida. A la vida. A la vida. Señor, a esta hora te damos gracias por este momento, te damos gracias porque anhelamos tu fe sencilla, anhelamos en nuestros corazones poder tener ese tipo de fe, Dios, que abraza a los demás, que va al encuentro, que quiere ir con el más necesitado, con el que necesita, Dios. Te queremos rogar y pedir por aquellos momentos en donde sentimos que nuestra fe había menguado, Dios, que por algún momento sentimos que tú no estabas con nosotros, y te queremos pedir perdón también por eso, Dios. Confiamos en que tú siempre estás con nosotros, tú lo has prometido, Dios. Danos y ayúdanos a poder crecer nuestra fe, a poder aumentar nuestra fe, Dios. Ayúdanos a poder ir con el otro para poder darle al necesitado, Dios, para poder llevar tu amor, para que a través de nosotros puedan conocer tu palabra, Dios, puedan conocer tu amor, Dios, puedan conocer tu compasión, tu misericordia, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, porque necesitamos de ti, Dios, para que también tu fe iniciamos un milagro en ti, Dios. Amén. El Señor le bendiga ricamente, amén. Gracias por este momento compartido. No sé si bien. El Señor le bendiga ricamente, amén. Estamos bendecidos y despedidos.